Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de cosas positivas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, algo que ha provocado un verdadero huracán de comentarios y especulaciones. Sí, como habrán leído en el título, vamos a sumergirnos en el supuesto escándalo de las fotos íntimas de Hande y Kerem. Un tema delicado, lo sé, pero vamos a intentar abordarlo con la mayor objetividad y respeto posible, separando la realidad de la especulación. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y al activar la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Además, su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora sí, vamos al lío. La noticia como una bomba explotó hace poco. Escándalo, fotos íntimas de Hande y Kerem desatan la polémica. ¿Qué pasó? Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, capturas de pantalla y todo tipo de teorías conspirativas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde salió esta supuesta filtración? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene para los protagonistas? Para entender mejor la situación, tenemos que recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más populares del momento, saltaron a la fama internacional gracias a la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y, como suele pasar, esa química trascendió la pantalla, convirtiéndose en un romance real que hizo las delicias de sus fans alrededor del mundo. Su relación, aunque muy pública y documentada en redes sociales, siempre se caracterizó por un cierto halo de privacidad. Ambos eran conscientes de la presión mediática y, aunque compartían momentos de su vida personal, también mantenían una línea muy clara sobre lo que querían exponer. Su relación, que comenzó como una colaboración profesional, floreció ante los ojos del público. Los fans, extasiados por la química que veían en pantalla, no tardaron en soñar con que ese romance se hiciera realidad. Y para alegría de muchos, sus deseos se cumplieron. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco y, por extensión, internacional. Su romance se convirtió en un ejemplo de cuento de hadas moderno, con viajes románticos, mensajes llenos de amor y una evidente conexión que se reflejaba en cada aparición pública. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, también hubo momentos difíciles. La presión mediática era constante y cada paso que daban era analizado con lupa. Los rumores de crisis, aunque nunca confirmados, siempre estaban presentes, alimentados por la voracidad de los medios de comunicación y la especulación de las redes sociales. A pesar de todo, Hande y Kerem parecían mantener una actitud positiva y centrada, enfocándose en su trabajo y en su relación, sin dejarse afectar demasiado por el ruido exterior. Su amor parecía fuerte y sólido, capaz de resistir cualquier adversidad. Pero, lamentablemente, la fama tiene su lado oscuro. Y uno de los peligros más recurrentes es la vulneración de la intimidad. En los últimos años hemos visto cómo numerosas celebridades han sido víctimas de hackeos y filtraciones de contenido privado, fotos y vídeos que nunca debieron salir a la luz pública. Y lamentablemente Hande y Kerem no son una excepción a esta realidad. Este tipo de incidentes no solo representa una invasión flagrante de la privacidad, sino que también puede tener graves consecuencias para la salud mental y emocional de las víctimas. La exposición no consentida de momentos íntimos puede generar sentimientos de vergüenza, humillación, ansiedad y depresión, afectando negativamente su vida personal y profesional. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Porque hasta el momento no hay una confirmación oficial de que las fotos sean auténticas. Mucho de lo que circula en redes sociales son rumores, especulaciones y, lo más grave, montajes. Es decir, fotos alteradas o manipuladas para hacer creer que son de Hande y Kerem cuando, en realidad, no lo son. La tecnología actual permite crear imágenes y vídeos falsos con un alto grado de realismo, lo que hace cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo falso. Esta situación genera un clima de incertidumbre y desconfianza, donde cualquier persona puede ser víctima de una difamación o un ataque a su reputación. Hay que ser muy cautelosos con lo que vemos en Internet. La facilidad con la que se pueden crear y difundir noticias falsas es alarmante. Y en este tipo de situaciones, donde la intimidad de las personas está en juego, es aún más importante verificar la información antes de compartirla o comentarla.
La desinformación se propaga rápidamente en las redes sociales, alimentada por el anonimato y la falta de regulación. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y analizar la información con escepticismo antes de compartirla, para evitar contribuir a la difusión de noticias falsas y a la vulneración de la privacidad de las personas. Dicho esto, es cierto que también han circulado algunas imágenes que parecen ser más legítimas, aunque de baja calidad y de dudosa procedencia. No voy a entrar en detalles sobre el contenido de estas imágenes, porque creo que es importante respetar la privacidad de las personas involucradas. Pero sí quiero hacer hincapié en que incluso si estas imágenes fueran reales, su publicación sin el consentimiento de Hande y Kerem es una violación flagrante de su intimidad y un delito. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un acto ilegal que atenta contra la dignidad y la integridad de las personas. Las leyes de muchos países protegen la privacidad y castigan la divulgación no autorizada de imágenes o vídeos de carácter íntimo. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento es una forma de violencia digital que puede tener consecuencias devastadoras para la víctima. No solo afecta su imagen pública y su reputación, sino que también puede causar un daño psicológico profundo y duradero. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y emociones, y que este tipo de ataques pueden tener un impacto muy negativo en su vida. Las víctimas de este tipo de violencia pueden experimentar ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso ideas suicidas. Es fundamental brindarles apoyo psicológico y legal para que puedan superar este trauma y recuperar su vida. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría tratarse de un hackeo a sus teléfonos o cuentas personales, de una filtración por parte de alguien cercano a ellos, o incluso de un montaje elaborado con fines maliciosos. Lo que sí sabemos es que independientemente de cómo hayan llegado a filtrarse, la difusión de estas imágenes es inaceptable. Los hackeos a cuentas personales se han vuelto cada vez más comunes, debido a la falta de seguridad en las contraseñas y a la vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Las filtraciones por parte de personas cercanas también son una posibilidad, motivadas por la venganza, el resentimiento o la simple maldad. Y como ya hemos mencionado, los montajes elaborados con fines maliciosos son una realidad cada vez más frecuente, gracias a la sofisticación de la tecnología actual. En este punto es fundamental que nos planteemos algunas preguntas. ¿Qué papel jugamos nosotros como consumidores de contenido en este tipo de situaciones? ¿Somos conscientes del daño que podemos causar al compartir o comentar este tipo de material? ¿Entendemos la importancia de proteger la privacidad de las personas, incluso de aquellas que son famosas? La respuesta a estas preguntas es crucial para cambiar nuestra actitud y contribuir a crear una sociedad más respetuosa y responsable en el entorno digital. Creo que es crucial que como sociedad nos replanteemos nuestra actitud ante la privacidad de las celebridades. No podemos seguir justificando la invasión de su intimidad con el argumento de que son figuras públicas o que se lo buscaron. La fama no da derecho a nadie a violar la privacidad de otra persona. Las celebridades, al igual que cualquier otro ciudadano, tienen derecho a la privacidad y a la protección de su intimidad. Su fama no justifica la vulneración de sus derechos fundamentales. Además, es importante recordar que en muchos países, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito grave, castigado con penas de prisión y multas elevadas. No podemos ser cómplices de este tipo de actos, ni siquiera por curiosidad o entretenimiento. La ley protege la privacidad y castiga la divulgación no autorizada de imágenes o vídeos de carácter íntimo. Es fundamental conocer nuestros derechos y obligaciones en el entorno digital, para evitar cometer actos ilegales y contribuir a proteger la privacidad de las personas. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado Hande y Kerem ante todo esto? Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial sobre el tema. Lo cual es comprensible, dada la delicadeza de la situación. Sin embargo, sus fans han manifestado su apoyo incondicional a través de las redes sociales, condenando la filtración y defendiendo su derecho a la privacidad. El silencio de Hande y Kerem es comprensible, ya que cualquier declaración podría ser malinterpretada o utilizada en su contra. Sin embargo, es importante que sepan que cuentan con el apoyo de sus fans, quienes han demostrado su lealtad y solidaridad en estos momentos difíciles. Es admirable ver cómo los fans de Hande y Kerem se han unido para mostrarles su apoyo y solidaridad. Han creado hashtags como #WestandWithAndercel y #WestandWithKeremBursin, que se han convertido en tendencia mundial, y han inundado las redes sociales con mensajes de cariño y aliento.
El apoyo de los fans es fundamental para que Ande y Kerem puedan superar este difícil momento. Sus mensajes de cariño y aliento les brindan la fuerza y la motivación necesarias para seguir adelante. Este tipo de reacciones son muy importantes, porque demuestran que la sociedad está cada vez más concienciada sobre la importancia de proteger la privacidad y de condenar la violencia digital. La sociedad está evolucionando y cada vez es más consciente de la importancia de proteger los derechos fundamentales de las personas, incluyendo el derecho a la privacidad y a la protección de la intimidad. En definitiva, el supuesto escándalo de las fotos íntimas de Ande y Kerem es un recordatorio de lo vulnerables que somos todos a la invasión de nuestra privacidad, especialmente en la era digital. Es fundamental que seamos conscientes de los riesgos que existen en Internet y que tomemos medidas para proteger nuestra información personal. La seguridad en línea es fundamental para proteger nuestra privacidad y evitar ser víctimas de hackeos o filtraciones. Es importante utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación de 2 factores y tener cuidado con los enlaces y archivos que descargamos. Y sobre todo, es crucial que nos replanteemos nuestro papel como consumidores de contenido y que dejemos de ser cómplices de la violación de la intimidad de las personas, sean famosas o no. Debemos ser consumidores responsables y éticos, que respeten la privacidad de las personas y que se nieguen a participar en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Recuerden que es importante verificar la información antes de compartirla y que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger y respetar. La verificación de la información es fundamental para evitar la difusión de noticias falsas y proteger la privacidad de las personas. En resumen, el supuesto escándalo de las fotos íntimas de Ande y Kerem ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la privacidad en la era digital, la importancia de verificar la información antes de compartirla, y la necesidad de proteger y respetar la intimidad de las personas, sean famosas o no. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento es una forma de violencia digital que puede tener consecuencias devastadoras para la víctima, y no debemos ser cómplices de este tipo de actos. La reacción de los fans mostrando su apoyo y solidaridad es un ejemplo de cómo la sociedad está cada vez más concienciada sobre la importancia de proteger la privacidad y de condenar la violencia digital. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la filtración de fotos íntimas de celebridades? ¿Creen que la sociedad está lo suficientemente concienciada sobre la importancia de proteger la privacidad? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.